Detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo o en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas, otra realidad que apenas vemos. Buenas noches. Seguimos buscando apoyo para la tesis de que hace miles o decenas de miles de años existió otra civilización, otra cultura, tanto o más tecnificada que la nuestra actual. Para ello, para este cometido, no deformamos la realidad, como pueda sugerir algunos, sino que deformamos la historia, puesto que la historia, sobre todo en lo que se refiere a nuestro pasado remoto, es muchas veces un cúmulo de tonterías, pero tonterías muy rígidas. Y nos vemos forzados a romper esa historia para poder encajar la realidad, los hechos, los acontecimientos que nos vamos encontrando y que de otra forma no tendrían explicación, no podrían encajar en esa historia que conocemos. Como en otras ocasiones, vamos a recurrir a la Biblia. La Biblia en un sentido no de libros sagrados, sino de textos muy antiguos que en ocasiones, insistimos en ello, están basados en textos aún mucho más antiguos. Puede que alguna vez hablemos de las tremendas coincidencias que hay entre el Antiguo Testamento y entre otros libros como el Gilgamesh o como el Popol Vuh de los mayas guatemaltecos. El caso es que en la Biblia muchas veces da la impresión en determinados pasajes de que hay un enfrentamiento entre un pueblo primitivo, entre un pueblo con un nivel técnico escaso, un enfrentamiento entre ellos y una cultura muy tecnificada. En este sentido, dentro de estos pasajes extraños, hay uno que llama poderosamente la atención a muchos especialistas, a muchos de estos arqueólogos románticos, en concreto a von Däniken. Me refiero al pasaje en el que Yahvé da las instrucciones a Moisés para que construya el Arca de la Alianza. Instrucciones que, como verán ustedes, son tremendamente precisas, muy completas. Harás un arca de madera de acacia, 2 codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto. La cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera, y en torno de ella pondrás una moldura de oro. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en los 4 ángulos, 2 de un lado, 2 de otro. Harás unas barras de madera de acacia y las cubrirás de oro y las pasarás por los anillos de los lados del arca para que pueda llevarse. Las barras quedarán siempre en los anillos y no se sacarán. En el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Pondrás el propiciatorio sobre el arca, encerrando en ella el testimonio que yo te daré. Allí me revelaré a ti, y de sobre el propiciatorio, de en medio de los 2 querubines, te comunicaré yo todo cuanto para los hijos de Israel te mandaré. Este arca estuvo envuelto con frecuencia en chisporroteos y en fenómenos de tipo eléctrico. Yahvé fue concreto, nadie debía de tocar este arca. Sin embargo, en un momento determinado, por un accidente, Oza toca el arca de la alianza y cae, muere fulminado. Muchos de los autores ven en esta muerte
más que el poder de Yahvé, el poder de la electricidad, puesto que para algunos, para bastantes, el Arca de la Alianza era en realidad un acumulador eléctrico. En la actualidad, según Daniken, cuando se ha intentado reconstruir el Arca de la Alianza basándose en los datos concretos que figuran en la Biblia, se ha obtenido una tensión de cientos de voltios. Pero de todas formas, no entenderemos nunca el Arca de la Alianza si no podemos saber, cosa que no conseguiremos, cuál era, en qué consistía realmente ese testimonio que Yahvé daría a Moisés y que debía de ser colocado dentro del Arca de la Alianza. Es posible que los románticos de la arqueología estén forzando las cosas en lo que se refiere a la interpretación de estos pasajes oscuros. Sin embargo, como en otras ocasiones, yo les sugiero a ustedes que lean detenidamente todos estos pasajes, todos los que están incluidos en el Éxodo, y saquen ustedes sus propias conclusiones, pensando con la mente abierta a la posibilidad, como sugieren los platillistas, de existir o de estarse relatando en esos pasajes el enfrentamiento de una cultura terrestre con una cultura más tecnificada, posiblemente de origen extraterrestre. Los ufólogos, los entusiastas de estas hipótesis, encuentran también un punto de apoyo en los pasajes que se refieren a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Si ustedes recuerdan, y si no se lo recordaremos ahora, en esos pasajes los ángeles, o los mensajeros, si ustedes quieren, dan instrucciones a Lot y su familia para que se alejen, se refugien en las montañas, y le apremian de tal forma que da la impresión de que la destrucción estaba realmente programada. Tenía que producirse en un momento determinado, no antes ni después. Como sugieren algunos, como si realmente se hubiese iniciado una cuenta atrás. En los manuscritos del Mar Muerto, encontrados en las cuevas de Qumran, hay textos referentes al Génesis que son varios cientos de años más antiguos que el que se utilizó en la Biblia. En estos manuscritos se da una descripción bastante clara de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Una columna de humo y de polvo se elevó semejante a una cúpula de nubes que hubiera venido del centro de la tierra. De ella cayó una lluvia de azufre y de fuego y destruyó las ciudades, la llanura entera, todos los seres vivos y la vegetación. El relato termina diciendo que aquellos que se detuvieron y miraron quedaron ciegos y murieron después. Tal vez parezca forzar las cosas el buscar una interpretación tan tremenda como la de una explosión atómica para explicar esta destrucción. Sin embargo, está demasiado cerca la vergüenza de Hiroshima y de Nagasaki como para pasar por alto las características similares entre una y otra catástrofe. Pero además, los que sustentan esta hipótesis encuentran dos puntos de apoyo. De un lado, textos brahmánicos muy antiguos en los que se describe con toda claridad, sin posibilidad de equivocarse, los efectos, las consecuencias de explosiones atómicas. Y por otro lado, un argumento que podríamos llamar sólido, un argumento palpable, el Mar Muerto. El Mar Muerto, que está en la zona donde antes estaba Pentápolis, un conjunto de 5 ciudades de las que Sodoma y Gomorra formaban parte. De todo aquello no queda absolutamente nada. Queda un mar muerto, que hace honor a ese lúgubre nombre, y una zona en la que hay abundantes tectitas, que es un mineral producto, según parece ser, únicamente de unas situaciones geológicas extremas o de una explosión atómica. Y por otra parte, un nivel de radioactividad en toda esa zona mucho más elevado de lo normal. Lo suficiente como para que la vida vegetal sea prácticamente imposible allí. Puede ser que todo esto sea especular, puede ser que todo esto sea forzar y sacar un poco de quicio las cosas, pero a veces, como en el caso que vamos a describir a continuación,
los argumentos son tan sólidos que no es que permitan una especulación, dan una certeza absoluta de esa tesis que manteníamos y que mantiene tanta gente, que en un tiempo remoto existió una o varias civilizaciones, una o varias culturas, tanto o más desarrolladas que la nuestra actual. Para apoyarnos en esta verdad, como nos va a demostrar este testimonio, vamos a recurrir a algo de lo que muchos de ustedes ya han oído hablar. Vamos a hablar nosotros también en esta ocasión de los mapas de Piri Reis. Piri Muyi-idin Reis fue un corsario turco que vivió en el siglo XVI. Llegó a ser capurdán de Egipto y murió decapitado en 1554. Pero lo más importante de él es sin duda un libro de mapas que publicó, que dio a la luz en el año 1513. Un libro de mapas que llamó Varille y que se encontró en el Museo Topkapi, entonces aún era Palacio Topkapi de Estambul. De este conjunto, de este libro de mapas, nos interesa en especial uno al que el mismo Piri Reis da el nombre de mapa de Colón. Este mapa, que está dibujado sobre una piel de gacela, tiene un tamaño de unos 85 por 65 centímetros y representa el hemisferio occidental, en especial las costas europeas, africanas y las americanas bañadas por el océano Atlántico. Falta un trozo, como si el mapa original hubiera sido rasgado en vertical, esto es, en sentido norte-sur, y solo hubiera quedado la parte occidental. El mapa presenta además una serie de inscripciones y en ellas se dicen algunas cosas interesantes, como por ejemplo, Piri Reis escribe allí que el almirante genovés Colón, un infiel, descubrió las costas americanas gracias a unas cartas de navegación muy antiguas que cayeron en sus manos. Cartas de navegación que presumiblemente eran copia de las mismas que sirvieron a Piri Reis para construir sus mapas. Él mismo escribe en su libro que tales mapas son copia de otros muchos más antiguos que procedían de tiempos de Alejandro. Pero, ¿qué tienen de particular estos mapas? Primero, una exactitud completa en cuanto a determinados detalles. Segundo, el hecho de figurar una serie de datos geográficos que en la época de Piri Reis aún no habían sido descubiertos. Tercero, llama la atención que unos datos tan precisos estén acompañados de otros errores tan gruesos. Uno de ellos, la forma distorsionada del continente americano. Sin embargo, esta forma se explica, según Däniken, por una distorsión lógica, dado que la Tierra es esférica y este mapa, insistimos que según von Däniken, se habría obtenido partiendo de una fotografía aérea a gran altitud. Dice Däniken que el punto desde el que se obtuvo la fotografía original, que dio lugar a los posteriores mapas, uno de los cuales sirvió para realizar posteriores copias, entre ellas la de Piri Reis, ese punto habría estado a muchos kilómetros de altura precisamente sobre Egipto. En un radio de 8.000 kilómetros la imagen es fiel, pero luego la curvatura de la Tierra iría alargando y deformando las costas. No es necesario recurrir a la explicación de la fotografía aérea, aunque no es solo von Däniken el que mantiene esta tesis. En el Año Geofísico Internacional también se argumentó que la única forma de haber llegado a sitios inaccesibles que están descritos en estos mapas tendría que haber sido por vía aérea. Pero no hace falta recurrir a estas cosas para que el mapa de Piri Reis sea algo fantástico. Mallory y otros cartógrafos lo vienen estudiando desde hace años. Primero traduciendo esas medidas a unas medidas comprensibles en grados de longitud y latitud comprensibles para nosotros, para la cartografía actual. Y Mallory ha podido descubrir algo sumamente interesante. Piri Reis
copió, construyó este mapa a partir de otros mapas mucho más antiguos. Unos mapas que en su mayoría eran falsos, y otros, unos cuantos, que son los que nos interesa, que aportaban datos de una tremenda exactitud. Como Piri Reis no conocía las costas americanas, él fue intercalando trozos de mapa auténtico con trozos de mapas falsos, puesto que él no sabía cuál era auténtico y cuál era falso, a su libre albedrío, de tal forma que aquello se transformó en una especie de rompecabezas para los cartógrafos, un rompecabezas que al final ha sido descifrado. Se observa que junto a errores tan gruesos como el de colocar 2 veces la desembocadura del río Amazonas, sin embargo, es rigurosamente exacto en el momento de describir la desembocadura doble del río Amazonas por un lado y del Pará por otro, y la isla de Marajó, que está situado en medio, en ese delta formado por la desembocadura doble. La isla de Marajó, que curiosamente no fue descubierta hasta 30 años después de que Piri Reis dibujase sus mapas. Es lo mismo que sucedió con las Malvinas. Las Islas Malvinas, Piri Reis las sitúa correctamente en cuanto a la latitud, pero con un error de 5 grados en cuanto a la longitud. Las Islas Malvinas, les recuerdo a ustedes, que fueron descubiertas unos 100 años después de que Piri Reis dibujara este mapa. Igual pasaba con los Andes. También los Andes tardaron mucho más tiempo en ser descubiertos, sin embargo ya estaban incluidos en el mapa de Piri Reis. Tal vez lo que llame más la atención es que en la parte de abajo esté descrita la Antártida. El mapa a partir de Cabo Frío es un verdadero laberinto. Se pueden identificar desde un punto de vista localizable exacto las zonas que corresponden a la Antártida, y ahí se da la circunstancia de que no es un continente tal y como lo vemos en la actualidad, sino que Piri Reis lo dibuja como un conjunto de islas. Un conjunto de islas que es lo que realmente es la Antártida si no estuviera cubierta de hielos tal y como nosotros la vemos. El Año Geofísico Internacional dejó bien claro que la Antártida, en cuanto se refiere a tierra firme, es un conjunto de islas únicamente. Toda esa gran extensión que es ahora toda esa región es en realidad un conjunto de hielo nada más. Pero hay otro dato también curioso, yo les llamaría la atención antes de dejar este mapa. Es esta gran isla que sitúa aquí Piri Reis, entre América del Sur y África. Esta isla a la que él caprichosamente da el nombre de Antilia, una isla que no existe en la realidad. Pero lo curioso es que en ese sitio donde Piri Reis localizaba esa gran isla, hay 2 pequeños islotes realmente, el de San Pedro y el de San Pablo. Podría pensarse, o podemos pensar si ustedes quieren, que también ese es uno de los datos falsos que copió Piri Reis. Pero sin embargo hay un dato de interés. Existe un mapa del siglo XVIII que firma de Bauch, y en ese mapa figura también la misma isla en el mismo sitio, con la única diferencia que, según de Bauch, esta isla no existe en la realidad, pero existió en tiempos muy remotos y posteriormente se hundió en el fondo del mar, quedando únicamente esos 2 islotes. Podríamos tal vez enlazar de nuevo con esa leyenda, con ese mito entrañable en muchos sentidos que es el de la Atlántida. Pero dejando el mapa de Piri Reis, vamos a encontrarnos con otra serie de mapas que ofrecen también particularidades muy interesantes, en especial uno de ellos. Este es un portulano, el de Oranteus Fineus. Está dibujado en el año 1531. Para interpretarlo también, como en el caso anterior, hubo que traducirlo a medidas actuales, porque como bien llama la atención Pierre Duval, este portulano, al igual que otros de aquella época rigurosamente exactos y copiados de otros muchos más antiguos, están realizados empleando una unidad de medida que en aquella época era desconocida. Una unidad de medida que ya se había dejado de utilizar 200 años antes de que naciera Jesucristo. En este portulano aparece también la Antártida libre de hielos, tal como es en la realidad, tal como la veríamos si no estuviese cubierta de esa gruesa capa de hielo.
Por ejemplo, si ustedes ven, falta la península de Palmer, pero porque tal península no existe realmente. Es solo una extensión de hielo. Hay más mapas, como el de Canerio o el de Dulcert, que también sirven o apoyan esta tesis con su tremenda claridad, con sus datos precisos. En estos portulanos está descrito perfectamente la Antártida tal y como era antes de la glaciación. En este caso, después de observar estos testimonios, estos mapas, las conclusiones son lógicas y muy sencillas. Yo diría que inevitables. La Antártida es mejor dicho, una región que no siempre ha estado cubierta por los hielos. Según estableció la expedición de Byrd en 1949, la Antártida ha conocido por lo menos 3 épocas templadas, esto es, libre de hielo. La última glaciación comenzaría aproximadamente hace unos 12 o 15.000 años. Así pues, e insistiendo en que tanto los mapas de Piri Reis como los otros que hemos mencionado son copias, proceden de mapas mucho más antiguos que probablemente estaban localizados en la Biblioteca de Alejandría y se salvaron de la destrucción. Insistiendo en ello, es totalmente evidente que hace 12 o 15.000 años, esta cifra no se puede precisar, pero cuando menos 12.000 años, existieron unos hombres, unas gentes que conocían el planeta perfectamente, ya sea por medios náuticos o ya sea volando sobre él. Conocían lo suficiente la Tierra y conocían también la cartografía que nosotros empleamos actualmente, o tal vez una cartografía más depurada. No solamente el saber que la Tierra es esférica, esto ya lo sabían o aún lo recordaban los griegos clásicos, sino que manejaban con toda soltura la trigonometría esférica. Esto, y es lo importante, sucedía en un momento en el que, según la historia clásica, el hombre estaba manejando el hacha de sílex. No digo que esto sea imposible. De hecho, en la actualidad, mientras en determinados grupos étnicos, en determinadas zonas hemos alcanzado un nivel técnico bastante considerable, hay en este momento pueblos que siguen manejando el hacha de piedra, que siguen viviendo exactamente igual que hace 50.000 años. Pero lo que sí es seguro, lo que estos mapas nos aportan como testimonio, que no podemos en ninguna forma negar, aunque tengamos que deformar la historia para encajar estos hechos, lo que es seguro es que hace 12, 15 o 20.000 años existió otra humanidad, existió una cultura, una civilización técnica tan desarrollada casi o más puede que la nuestra actual. Una civilización, una cultura, unos hombres tras cuya huella seguiremos buscando.